Gracias por seguir en nuestra sintonía. Es momento de saludar con nuestro invitado del día de hoy. Se trata del viceministro de Turismo, Ricardo Zambrano. Muy buenos días, señor viceministro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor viceministro, vamos a empezar preguntándole cuál es el resultado de este feriado luego de levantado el estado de excepción y con ello también algunas restricciones también fueron levantadas. ¿Se pudo reactivar el turismo? Sí, efectivamente ha sido un buen feriado para el sector turístico con importantes resultados que ayudan a la reactivación del sector. Creo que haciendo un análisis de manera general hubo mucho excursionismo hacia áreas protegidas y hubo pernoctación en algunos destinos importantes, tanto de la costa como de la sierra y también de la Amazonía. Me parece que es importante destacar altos niveles de ocupación en algunos destinos. Por ejemplo, Manta, a nivel de los hoteles grandes de 4 o 5 estrellas, se reportaba entre el 80 y el 90% de ocupación, que creo que es una tasa importante justamente para un sector turístico que viene afectado. Pero también hemos visto que ha habido un excelente movimiento, por ejemplo, en Cuenca. Cuenca ha tenido un nivel de ocupación hotelera bastante importante de cerca del 75%, y por supuesto no podemos dejar de lado también las provincias de Manabí y las provincias de Santa Elena, que reportan tasas de ocupación también entre el 70 y el 80%. ¿Cuál fue el número de turistas que llegaron, por ejemplo, a las playas? Sabemos que llegaron 82.500 personas. ¿Fue el número esperado de turistas que se esperaba lleguen tanto a las playas como a la sierra, a la Amazonía también? Y como usted lo mencionaba, el porcentaje de ocupación de estos establecimientos, de estos operadores turísticos, ¿fue lo que se esperaba? Sí, efectivamente, yo creo que este era un feriado, era el primer feriado que responde a la nueva normalidad. Creo que eso es importantísimo, ya que este feriado se encontraba enmarcado fuera del estado de excepción. Creo que eso ayudó muchísimo también para que el flujo turístico pueda ser mucho más grande. No nos olvidemos también que se eliminaron las restricciones vehiculares en todos los cantones del país por un exhorto que se hizo a nivel del COE nacional por pedido del Ministerio de Turismo, lo cual también ayudó muchísimo a la libre movilidad. Creo que dentro de cifras generales que nos ayudan incluso a entender un poco más este movimiento en el feriado, por ejemplo, a nivel de Guayaquil se reportan que salieron cerca de 40.000 vehículos de Guayaquil. Si nosotros nos ponemos a ver más o menos el promedio de estos vehículos estaba entre 3 o 4 personas, vemos que realmente son cerca de 200.000 personas que salieron solamente de Guayaquil. Pero claro, cuando vemos, por ejemplo, el reporte a nivel de playas, cerca de 85.000 personas que llegaron a nivel de playas, creo que es importante mencionar que este es un reporte de uno de los destinos del país. También hubo movimiento, como los decía, a nivel de la sierra, también hubo movimiento a nivel de la Amazonía. Nosotros estamos realmente haciendo una evaluación, una estimación de alrededor de $25 millones de movimiento económico que ha dejado este feriado. Creo que es importantísimo para la distribución de riqueza, para la reactivación, como los estaba mencionando, y para enrumbar realmente el desarrollo de la actividad turística en esta nueva normalidad. Ahora, si bien es cierto, viceministro, hubo esta reactivación turística en diferentes partes de nuestro país, pero con ello también había gente, aglomeraciones. ¿Cuál es el resultado de estos operativos quizás que se realizaron a nivel de los establecimientos y los operadores turísticos para verificar que se cumplan en efecto las medidas de seguridad? Sí, efectivamente, yo creo que uno de los principios importantes que hemos promovido a nivel de turismo, a nivel de los feriados, es básicamente la importancia de la corresponsabilidad. Una corresponsabilidad que es un elemento determinante para que realmente Ecuador y los diferentes destinos del país puedan irse posicionando como un destino seguro. De hecho, uno de los lemas que estamos utilizando realmente como destino es Ecuador Destino Seguro. No nos olvidemos que Ecuador recibió un reconocimiento de parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo como destino seguro, y ya hay 8 destinos a nivel también país que lo han recibido. Creo que esto es sumamente importante, ya que nos ayuda a identificar el compromiso de la industria turística en implementar los diferentes protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad sin duda forman parte de todos los procesos de control, de todos los procesos de monitoreo que se hacen para que este cumplimiento se dé. Hay 22 protocolos de bioseguridad que fueron levantados por el Ministerio de Turismo en conjunto
conjunto con la industria turística y que también formaron parte activa de este feriado. 22 protocolos, porque son protocolos, unos de actividades turísticas, otros de servicios y otros de destinos y sitios de visita. Entonces, sin duda, vemos que realmente la corresponsabilidad, el compromiso ha sido sumamente importante, ya que hoy por hoy uno de los elementos determinantes para poder viajar no solamente es la motivación, sino que básicamente es cómo somos capaces de generar confianza y generar seguridad. Si no somos capaces de generar confianza y seguridad en el visitante, difícilmente vamos a poder atraerlo. Entonces, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen en cuanto al comportamiento del turista en este feriado? Bueno, nosotros en general vemos que ha habido un comportamiento moderado, vemos que realmente el feriado ha sido un feriado que se ha movido mucho a nivel familiar especialmente, creo que eso ha sido bastante porque se ha mantenido especialmente el círculo de confianza, creo que eso es un parámetro importante, no romper los círculos de confianza para poder evitar. Hemos visto que se han respetado principios importantes de los protocolos de bioseguridad. En los diferentes destinos que hemos recorrido, por ejemplo, hemos evidenciado que el uso de la mascarilla ha estado presente, creo que es uno de los parámetros importantes. También hemos promovido muchísimo el distanciamiento social. Hemos visto que en algunos casos este distanciamiento se ha habido un poco difícil controlarlo, especialmente en la zona de playas, pero en el resto de destinos las mismas personas, las mismas familias han buscado justamente poder mantener ese distanciamiento. Entonces, dentro de esa perspectiva, estamos confiados en que pueda ser un feriado que realmente no solamente genere cifras económicas positivas, sino que también a nivel del bienestar de la población, al bienestar de la ciudadanía, también pueda arrojar cifras a favor. Señor viceministro, hace poco más de un mes se emitieron precisamente las seguridades para que puedan funcionar nuevamente las zonas húmedas del país, como son, por ejemplo, las termas de Papallacta, también las piscinas, los balnearios de Baños. ¿Cuál es el resultado que ha dado? Sí, efectivamente, este protocolo de zonas húmedas y de piscinas es un protocolo que inició justamente con una propuesta piloto que fue presentada al COE nacional. Una vez que este piloto fue aprobado, se generó un informe técnico para justamente identificar cuáles fueron los resultados y posteriormente, obviamente, ya aplicarlo a nivel nacional. Creo que es importante mencionar que una de las motivaciones más importantes que busca el turista nacional, especialmente en los feriados, es el contacto con el agua, a nivel piscinas, a nivel cascadas, a nivel mar, por ejemplo. Entonces, dentro de esa perspectiva, este tipo de protocolo sin duda era un protocolo importantísimo, ya que ayudaba a dinamizar algunas áreas importantes, como son las zonas de termas, por ejemplo, que no solamente están aquí en la zona de Papallacta, también están en la zona de Baños. Dentro de esto, hemos visto que este ha sido uno de los motivantes importantes para la llegada de visitantes. Se han aplicado los protocolos de bioseguridad como están establecidos, y dentro de eso obviamente también ha ayudado muchísimo a la dinamización de los diferentes sectores turísticos de estas áreas. Y precisamente en Baños, no sé si en otras zonas también del país se dio luz verde para el funcionamiento de bares, de discotecas con el 30% de aforo y hasta las 12 de la noche. ¿Cuál fue la evaluación que se hace de esta apertura, al saber que este puede ser también un foco de infección del virus? Sí, no nos olvidemos que después de que terminó el estado de excepción, los COEs cantonales obviamente están en la potestad de poder generar la reapertura de los diferentes servicios. Entendemos que a nivel del COE cantonal en Baños, por ejemplo, se tomó esta decisión. No hemos tenido todavía una evaluación de cuál ha sido el resultado. Sabemos que hay que respetar un aforo mínimo, pero sin embargo vemos que realmente es un tema que también tiene un protocolo de bioseguridad. Como Ministerio de Turismo también se promovió un protocolo de bioseguridad para todo lo que son bares, para todo lo que son discotecas, ya que sin duda también es una actividad complementaria a las diferentes actividades establecidas. Estamos monitoreando los diferentes resultados. A nivel nacional no se ha reaperturado toda esta actividad. Sin embargo, queremos también ir analizando en estos días qué es lo que ha pasado, especialmente en Baños, para ir tomando también decisiones. Ahora, señor viceministro, entrando en otros temas, según los representantes del turismo, ellos manifiestan que desde el gobierno nacional no han recibido la atención necesaria a sus urgencias, a sus necesidades, dado que es un sector que, dado la pandemia, ya tienen un porcentaje de 50,000 empleos perdidos y también el cierre del 33% de sus negocios. ¿Qué se está haciendo por ellos?
Yo creo que es importante mencionar el contexto en el que estamos viviendo. La emergencia en la que estamos viviendo no solamente es una emergencia sanitaria que la está viviendo el sector turístico del Ecuador, es una emergencia sanitaria que la estamos viviendo todos los sectores económicos del país y todos los sectores económicos del planeta. Creo que esa es una primera consideración importante. Por otro lado, creo que es importante también tener en cuenta las diferentes restricciones que tiene el Estado ecuatoriano para también generar política pública. Hoy por hoy, generar política pública con la escasez también es un desafío. Pese a eso, hemos generado varias acciones que han sido también importantes en favor de la industria turística. Creo que es importante mencionar que una de las acciones más importantes fue la eliminación del APO, que es básicamente todo el aislamiento y la cuarentena que era obligatoria para el turista que venía desde afuera. Esto sin duda ha ayudado a dinamizar el turismo, ya que no nos olvidemos que todo turista extranjero que llegaba al país tenía que pasar 14 días en un hotel. Esto restringía muchísimo el turismo internacional. Fue un logro importante trabajado a nivel del COE nacional, en el cual justamente logramos este tipo de eliminación. Creo que hay otro tipo de medidas que también es importante y no hay que destacarlas. Justamente en el marco del feriado es importante considerar que el turismo fue considerado dentro de la ley de apoyo humanitario, el turismo como uno de los gastos deducibles del impuesto a la renta. Todas las facturas que fueron justamente utilizadas a nivel del feriado van a poder ser utilizadas para la deducción del impuesto a la renta. Esto, el turismo antes no era básicamente uno de los gastos previstos. Por otro lado, también logramos eliminar una de las tasas históricas que el sector turístico tenía como carga, que es la tasa del 1 por 1000. Esto también se logró justamente en el marco de la expedición de la ley de apoyo humanitario. Por otro lado, el Ecuador ha sido reconocido como destino seguro. No todos los países de América Latina tienen este reconocimiento. 3 países nada más lo tienen. Yo creo que esto es importante porque nos estamos justamente empatando con la nueva tendencia del turismo, que es justamente viajar seguro. Dentro de eso, este reconocimiento entregado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo es un importante elemento que apoya también a la actividad turística, y no podemos dejar de destacar también que a partir del 1 de julio están abiertas los aeropuertos internacionales tanto de Quito y Guayaquil, y también las frecuencias aéreas. Yo creo que esto es importantísimo, ya que son elementos que nos ayudan a poder promover una reactivación inicial de la actividad turística, y son acciones que en cierta forma están alineadas en el marco de una agenda de reactivación del sector turístico y de un plan de reapertura progresiva de la actividad. Señor viceministro, vamos a topar ya ese tema, pero lo que les preocupa también a los empresarios, a todos los representantes del sector turístico, es que no han podido formar parte de estos créditos que se entregan por parte del gobierno desde esta iniciativa Reactívate Ecuador. Ellos dicen que la cantidad de garantías que se les exige realmente no está en sus manos, dado lo golpeado que está el sector. ¿Por qué no quizás poner menos trabas para que ellos puedan acceder a estos créditos? Sí, sin duda. Uno de los desafíos que hemos identificado en el marco de la agenda de reactivación es el desafío relacionado a la liquidez. El sector turístico ha perdido su liquidez, y esta liquidez ha sido perdida por la falta de ingresos. Frente a eso, se han estructurado algunas líneas de financiamiento. Hay 3 líneas de financiamiento, pero hay que entender que también la demanda del sector turístico, la demanda del país es mucho más grande realmente de los montos que se pueden entregar. No nos olvidemos que dentro de eso hay líneas de financiamiento que se estructuraron a nivel de la Corporación Financiera Nacional con el crédito PYME Express. Son $50 millones justamente para capital operativo. También hay una línea de financiamiento de $10 millones exclusiva para el sector turístico dentro de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Y en cuanto al fondo básicamente de Reactívate Ecuador, que es el que usted menciona, sí, ahí justamente nosotros como Ministerio de Turismo hemos hecho varias solicitudes. ¿Para qué? Para que el producto turístico sea adaptado a las condiciones del sector. El sector turístico es un sector distinto a los otros sectores, y dentro de eso no solamente es el tema de las garantías. Estamos conscientes de que se necesita también ampliar el plazo. Una de las dificultades que ha tenido la industria turística para el acceso es básicamente el tiempo de gracia y el plazo. El tiempo de gracia que nos están pidiendo es que sea mínimo de 12 meses. Estamos justamente haciendo este tipo de solicitudes a nivel de la Junta del Fideicomiso, y hay un fideicomiso creado para esto. Entonces, dentro de eso, sí, estamos también preocupados por este tema que es el acceso a financiamiento. Sin embargo, estamos haciendo varias acciones para que más actores también puedan básicamente entregar a esto. Y por otro lado, no nos olvidemos que también entrando en la nueva normalidad, también el sector empieza a tener ya un flujo de ingresos. Eso es importante desde la perspectiva de la evaluación financiera, ya que no nos olvidemos
olvidemos que mientras estábamos en estado de excepción, la evaluación financiera del sector también era incierta, y era incierta porque no sabían en qué momento el sector realmente se iba a reactivar. Este feriado creo que es importantísimo para poder generar confianza a nivel también de las instituciones financieras y que el sector turístico también empiece a reducir su riesgo y a poder recibir más créditos que son los que están solicitando. Usted tocó un tema importante, viceministro, y es justamente que desde el 1 de junio que se abrieron ya los aeropuertos, ¿cuál es el porcentaje de vuelos que se han recibido acá en el país? Me imagino que se ha incrementado, no sé, usted tendrá las cifras, después de que se eliminó esta medida de hacer esta cuarentena por 14 días y que el ingreso sea a través de una prueba PCR. Sí, creo que es importantísimo justamente analizar cuáles son los resultados de algunas acciones tomadas. Creo que dentro de eso la eliminación de la prueba PCR fue tanto para el turista extranjero como para los vuelos nacionales entre Quito y Guayaquil. No nos olvidemos que la conectividad aérea entre Quito y Guayaquil en un tiempo también solicitaba una prueba PCR. Justamente los representantes del sector de las aerolíneas del país nos indicaban que desde que se eliminó, ¿no es cierto?, el requisito de la prueba PCR, se incrementó más o menos entre el 15 y el 20% la ocupación en las líneas aéreas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que realmente esto ha incidido positivamente. Pero por otro lado, también creo que es importante mencionar que a nivel de rutas y frecuencias, realmente estamos con cerca del 50% de las rutas y frecuencias que teníamos antes de la emergencia. Sabemos que esto no es lo ideal, deberíamos estar casi que igual o mejor, pero tenemos que entender también el contexto. Entonces estamos con cerca del 50%. Ecuador es de los pocos países en la región que no solamente tiene abiertas sus aeropuertos, sino que mantiene una conectividad con Estados Unidos, mantiene una conectividad con Europa, mantenemos conectividad con México, con Chile, y esto es importantísimo también para poder atender mercados estratégicos desde la perspectiva turística. Finalmente, señor viceministro, por cuestión de tiempo, ¿cuál es la agenda que se tiene prevista para tratar este tema de la reactivación turística en lo que resta de este año y para el 2021? Sé que se ha apostado por el turismo interno y también el turismo rural, pero ¿cómo hacer para que este turismo sea ya también evidenciado a nivel internacional y no solamente de manera local? Pues hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de ingresos ingresan al Ecuador desde el extranjero. Sí, efectivamente hemos trabajado de manera articulada y conjunta con la industria turística, con los gobiernos locales, con la academia, en una agenda de reactivación del sector turístico que está estructurada en 3 grandes momentos: acciones a corto plazo, acciones al mediano plazo y acciones a largo plazo. Dentro de esto creo que es importante mencionar que hemos priorizado al turismo interno y al turismo doméstico en la parte inicial de la reactivación turística. Justamente este feriado responde a esa estrategia de fomento del turismo interno y fomento del turismo doméstico. Ahí tenemos una campaña importante que acabó de salir también, que se llama Me Quedo en Ecuador. Pero por otro lado también luego de esto viene la segunda fase, que es justamente poder reactivar el turismo regional. Nosotros lo llamamos el multidestino, que es básicamente los corredores que están entre países cercanos. Por ejemplo, todo lo que es turismo fronterizo, todo lo que es turismo que viene de países cercanos, es una de las apuestas importantes que queremos también desarrollar. Y luego en una tercera fase, lo que es básicamente ya el fortalecimiento y la reactivación del turismo internacional. Para eso, justamente el 15 de este mes vamos a hacer el lanzamiento de la campaña internacional. Es una campaña promocional del Destino Ecuador con un nuevo lema que se llama Be Well in Ecuador, siéntete bien en Ecuador. Entonces todo esto forma parte de la estrategia de reactivación del sector turístico y básicamente de las prioridades. Primero el fomento al turismo interno, luego el fomento al turismo regional y en una tercera fase la reactivación del turismo internacional en toda su integridad. Muchas gracias, señor ministro, viceministro, por habernos acompañado el día de hoy. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, buen día. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos con más información.